El físico Isaac Newton formuló a mediados del siglo XXI los principios que rigen los fenómenos físicos a nivel de la física clásica, es decir, para aquellos fenómenos que conforman nuestro mundo. Estos principios, denominados las tres leyes de Newton, no son de validez universal, pero también permiten explicar y predecir un sinnúmero de fenómenos naturales. A la vez, estas leyes encuentran aplicación práctica en amplios campos de las ciencias naturales y la técnica. La característica esencial de la mecánica de Newton consiste en su gran capacidad para determinar lo que sucede en un cuerpo dado en cualquier instante del tiempo, si se conocen las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, además de su velocidad y sus posiciones iniciales. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Esta ley fue publicada por primera vez en 1686 y nos dice lo siguiente: considerando que se considera que un cuerpo sobre el cual no actúe alguna fuerza neta, si el cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo. Si el cuerpo está moviéndose o a velocidad constante, continuará haciéndose así. La segunda ley de Isaac Newton nos la define con la reacción cuantitativa entre la fuerza proveniente de las interacciones y los cambios de movimiento de todo cuerpo. Isaac Newton tenía en mente una frase que la relacionó con esta ley: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza neta y se efectúa en la dirección en la que se imprime dicha fuerza. La tercera ley de Newton nos habla de cómo interactúan los cuerpos. Por ejemplo, cuando nosotros presionamos con el dedo un bloque en el suelo, el bloque oprime simultáneamente el dedo en la dirección contraria. A este hecho se denomina interacción. Entonces, las fuerzas que aparecen durante la interacción sobre cada uno de los cuerpos son las acciones mutuas entre ellos. En general, si un cuerpo actúa sobre otro, este último actúa sobre el primero de una manera definida en la que se puede expresar. Básicamente, cuando dos cuerpos ejercen fuerzas mutuas entre sí, las dos fuerzas son siempre de igual magnitud y dirección opuesta, es decir, las acciones mutuas entre los cuerpos son siempre iguales entre sí y dirigidas en sentido contrario. Ahora vamos a ver un ejemplo de las tres leyes de Newton que básicamente se puede evidenciar en el salto de una rana. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera y desacelera y varía su trayectoria cuando mayor es la fuerza, tanto que mayor es la variación del movimiento. En la primera ley de Newton, el salto de una rana sobre una hoja ilustra las leyes de movimiento. La primera ley establece que si ninguna fuerza empuja o tira el objeto, ésta se mantiene en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. La segunda ley de Newton, cuando hablamos de esta ley, básicamente utilizando el ejemplo de la rana, cuando la fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera y desacelera o varía su trayectoria. Cuando la fuerza es mayor, tanto mayor que es la variación del movimiento. Y la última ley de Newton nos habla de al empujar un objeto o a tirar de él, básicamente se empuja y se tira con igual fuerza en dirección contraria. En palabras de Newton, para cada acción consiste una reacción igual o opuesta. Muchísimas gracias.